Muy buenas, gracias por hacer clic a este vídeo donde voy a hablar de The Flash. Esta no va a ser una crítica estructurada y muy bien pensada, va a ser yo literalmente grabado al aire diciendo un poco mis pensamientos. Tendréis disponible una crítica escrita sin spoilers en elséptimoarte.net. Agradecimiento al Séptimo Arte, dejo todos sus links en la descripción y ahora sí, empezamos. Me gustaría empezar aclarando de que posiblemente en esta crítica se me acabe escapando o se me acabe inclinando más a un lado negativo que a positivo, pero quiero aclarar que la película no es un desastre, tiene unas bases muy sólidas, lo que pasa es, bueno, ya os iré contando los motivos que hacen que al final pese más lo malo que lo bueno, en mi opinión. Creo que ha habido una campaña muy fuerte de publicidad, sobre todo con el tema de pases muy previos, ya lleva la película pasándose a influencers y demás hace yo creo 2 meses. Creo que las primeras reacciones han sido excesivamente positivas y esto precisamente puede jugar en su contra a la película. Haciendo un intento de ejercicio de objetividad máxima, voy a intentar retirarme de mi persona y mi criterio y mi tal. Es como que me veo en un plano astral desde lejos. Y yo mi recomendación sería deciros que no os creáis las críticas que son excesivamente favorables, pero tampoco las excesivamente negativas. No creo que se lo merezca ni una cosa ni la otra. La película es bastante sólida en líneas generales, pero bueno, tiene cositas que ahora iremos comentando, en las cuales, pues lo que he dicho, a mí al final me está pesando más y así lo siento y así os lo voy a contar. Dicho esto, creo que sería honesto decir que por mi parte, pues el trabajo que llevaba haciendo Zack Snyder me gustaba. Bueno, yo creo que aquí unos pósters, lo que se ve y lo que no se ve se intuye. Conozco sus defectos, pero abrazo mucho más sus virtudes. Me estaba gustando mucho el camino que estaba tomando, sobre todo en las primeras películas, Man of Steel, Batman, Superman, sobre todo su corte, la primera de Wonder Woman, la Liga de la Justicia de Zack Snyder me encanta, Wonder Woman la primera también me gusta muchísimo, entonces creo que es justo que sepáis esta posición sobre mí, pero también tengo que decir que no odio a James Gunn, ya sabéis las últimas noticias. Creo que es un buen cineasta, quizá no me entusiasma tanto como Zack Snyder, pero desde luego creo que es muy buen cineasta y su decisión ya veremos cómo sale. Simplemente me hubiese gustado que las cosas se hubiesen hecho diferentes y bueno, no me hace especial ilusión el tema del reboot, o no me hacía especial ilusión el tema del reboot completo, pero a estas alturas creo que ya no quiero saber nada. O sea, prefiero que James Gunn de verdad sea un full reboot, que no me pille a uno y a otro. También os contaré por qué. Ahora mismo, en este punto, después de ver The Flash y no antes, prefiero que se reinicie todo. Porque ya está. Porque en esta película creo que me he cansado de tener una falsa esperanza. Yo creo que la mayor descripción que puedo hacer es esa falsa esperanza de ver que se rescataba y que no. De esperar que esta película fuese algo que para mí no ha terminado siendo. Creo que el reboot no era necesario, pero a este punto que hemos llegado, ahora sí lo es. Creo que se podía haber despedido este universo de otra forma, y estas de las cosas que me pesan. Ya no digo, oye, hay que oponerse, no solo lo de Zack Snyder, ya no digo eso, pero creo que habían formas y formas, y la forma en la que se ha llevado a cabo, a mí no me ha gustado para nada. Vamos a hablar de Andy Muschietti, quien dirige la película de The Flash. Creo que es un director más que solvente y más que talentoso, y diría a su favor que ha querido, dentro de lo que ha podido, respetar al máximo el legado de Zack Snyder. Y digo ha intentado, y creo que él, a la medida de lo posible, ha hecho lo que ha podido, pero intentarlo no es suficiente y creo que el resultado no es precisamente... La palabra respeto a mí no me viene. Hace unas semanas salieron unas declaraciones de Andy Muschietti diciendo que le gustaría que Zack Snyder viese la película para que viese que su legado se ha respetado. Y entiendo por qué lo dice, entiendo los motivos por qué lo dice. Yo lo voy a contar ahora y esto sí que es potencial spoiler. Pero creo que el final de la película no hace justicia a nada de lo que haya intentado y se va todo por la borda. ¿En qué manera ha intentado respetar el legado de Zack Snyder? Básicamente ha intentado que la Zack Snyder Justice League sea canon, y esto lo vemos en unos detalles, como cuando el Batman de Ben Affleck le dice que ya viajó en el tiempo, eso no lo vimos en la de Joss Whedon,
Barry lo justifica como es que es solo un segundo y tal. También se puede saber por la mención que hace Iris West con Barry, como que hace 2 años me pareció verte, en alusión al accidente en el que Barry le salva. También lo vemos en el momento en el que Barry se mete en la Speed Force. Antes de meterse en lo que sería la Speed Force al 100%, vemos cómo pasa durante un momento de una manera exacta o casi exacta a lo que vimos en la Justice League de Zack Snyder. Es básicamente pues ese espacio azulado en la que cuando pisa crea una chispa y como una iluminación azulada, haciendo un poco honor de alguna manera a lo que se vio en la Justice League de Zack Snyder. Luego ya pues se va a un poco a la paleta de colores que él ha utilizado, amarillo y demás. Y bueno, también hay que decir a la vez que Wonder Woman 1984 también parece canon y no sé hasta qué punto esto casi que se lo podía haber ahorrado si quería honrar a la parte de Zack Snyder, porque a mí se me atraganta que la película de Wonder Woman 1984 y las películas de Zack Snyder sean canon. Y con las películas de Zack Snyder también me estoy refiriendo a la primera de Patty Jenkins, ¿vale? Que estaban trabajando en tándem, un poco en el mismo universo, en la misma conexión. Pero bueno, la película en sí, no voy a desgranarla mucho, pero es una película que funciona, la verdad. Funciona por sí misma. Si quitamos todos los elementos ajenos a lo que puede ser el futuro, a lo que viene heredado de películas atrás y tal, pues creo que funciona. Es injusto decir que no tiene unas estructuras sólidas, que avanza, que al final hay un momento dramático que funciona muy bien. Pero ¿qué pasa con la película de Flash? Que por mucho que uno quiera valorarla como una película individual, es difícil si no imposible, porque al final iba a jugar un poco el papel de Flashpoint y evidentemente cuando juegas ese papel, esa gran responsabilidad, inevitablemente estás bajo ciertas cuerdas y ciertos parámetros de lo que viene y lo que hubo. Ay. Por parte de Andy Muschietti diría también que hay mucha ambición por recrear elementos de una manera muy comiquera y creo que esa ambición se pasa de alto. No sé si por tiempo, si por cambios, si por presupuesto, que barata no es, pero bueno. Es verdad que Flash es un superhéroe que necesita mucho CGI para que luzca todo su superpoder. Entonces, por A o por B, toda esta representación, sobre todo la parte más fatal para mí es cuando representa la Speed Force. Creo que la idea es cojonuda, o sea, creo que visualmente tenía una idea muy cojonuda, creo que es muy chulo ver, spoiler, como Barry cuando llega a la Speed Force no se ve envuelto en una especie de esfera de rayos y ajeno a él se van viendo unos aros en los que, ¿no? Como un aro que se va haciendo más grande, más grande, más grande, en lo que se ve de forma repetida los eventos que acaban de pasar. Y digamos que cuando vemos que corre para un lado las esferas, pues se van ampliando, si va para adelante, y si va retrocediendo, pues se van encogiendo. O sea, sobre el papel creo que es cojonudo. ¿Qué pasa? Que todo está hecho con CGI. ¿Qué pasa? Que hay personas hechas con CGI. Y el CGI, por mucho que estemos en un punto muy alto, ya lo hemos visto con Guardianes de la Galaxia 3, lo que voy a decir no lo digo por menospreciar Guardianes de la Galaxia 3, que me encanta, y los efectos son una absoluta barbaridad, pero sí creo que es más fácil hacer animales que personas CGI, pero aún así no es justificable, ¿sabes? No es justificable lo que nos muestran en la pantalla. O sea, el resultado final creo que no es justificable, por mucho que sean personas que cuesta, creo que no es justificable. Creo que había maneras, creo que si no estamos preparados para hacer personas CGI a un nivel ultra realista, sobre todo a esta escala, que lo mismo habéis visto algún corto de estos de Netflix y está increíblemente, pero claro, es un corto chiquitito de 8 minutos, muy dedicado a esto, no es lo mismo que una película de 2 horas y pico de duración, en la Speed Force no es una persona, lo mismo al final se vuelve todo muy loco y hay una cantidad brutal de personajes hechos por CGI, de cosas del futuro, del pasado. O sea, hay mucho trabajo, ¿vale? Lo que me sorprende es que no hayan encontrado una solución, ¿no? Oye, lo hemos intentado, hemos hecho como lo teníamos planificado, pero no está funcionando. O sea, el nivel de CGI está por debajo, yo creo que el de estándar mínimo que pide hoy en día la gente o que espera, o el mínimo que espera la gente encontrarse en una película, una superproducción de Hollywood como esta, ¿no? Yo no tengo la respuesta,
Tampoco soy animador 3D, pero no sé, creo que habían o se podía haber jugado con algún tipo de recurso en el que precisamente para tapar el error difuminas la imagen, le pones como un, no sé cómo decirlo, ¿no? Como si fuese holográfico, un filtro como esto 3D, un poco como los fondos de Spider-Man, las de Across the Spider-Verse, ¿no? Que cruzas un poco el color, como 2 o 3 colores, ¿no? El rojo, el verde y tal. O sea, algo para que quizá tú notes que eso no es perfecto, pero que saben que no es perfecto y lo han intentado disimular. Y oye, si le pones según qué efecto, por lo mismo, aunque el muñeco es 3D, el problema es que vais a ver cosas tipo Polar Express, Beowulf, quizá no llega al nivel de El Rey Escorpión, pero para que os hagáis una idea ya, si no habéis visto la película, de por dónde van los tiros. Y eso pues eso me pesa, porque está demostrado que se puede hacer mejor CGI con menos presupuesto. Ya sabemos cómo se hizo, cómo se terminó la Justice League de Zack Snyder y joder, tenía cosas que cantaban un poco, pero es que en comparación es, ¿sabes? Es la película, es apoteósica, o sea, es que la diferencia es apoteósica, o sea, no puedo decir de otra manera. Luego está el tono. El tono, vale que Flash es un personaje más cómico, ya lo vimos incluso en la Zack Snyder Justice League, pero creo que está muy desentonado en muchos momentos. O sea, creo que hay momentos en los que hay gags que entran muy bien, mucha escena de situación, que a mí quizás son las que más me gustan, pero otras digo, ¿por qué, tío? O sea, ¿por qué estamos yendo tan a la marvelización? Y sé que esto le puede molestar a mucha gente, pero hay una fórmula Marvel que se ha establecido sobre todo se ha visto en las últimas producciones, ¿no? Que incluso diría que la gente se está empezando un poquito a agotar de ese formato de que todo sea tan jiji jaja, todo tan loco, todo tan informal. Y diría sobre esto además, y esto es un comentario que lanzo al aire, diría que el Snyderverse llegó pronto. O sea, no sé por qué, tengo una extraña sensación desde que he visto The Flash, que diría que si ahora mismo se estaría estrenando con el cerebro vacío, sin saber lo que hemos visto ya, porque ya uno dirá, no, pero, Marta, no sé qué, no, olvida, no lo has visto nunca y ahora empiezas a ver Man of Steel, empiezas a ver Batman Superman, el corte del director, empiezas a ver la Liga de la Justicia, la que tiene que haber sido en cines, aunque sea larga. Tengo ahora mismo la extraña sensación de que el Snyderverse llegó demasiado pronto. Creo que Christopher Nolan le dijo a Zack Snyder, Watchmen la hiciste demasiado pronto. Y creo que de alguna manera puede esté pasando lo mismo con el Snyderverse. Quizá me estoy viniendo muy arriba, pero es una sensación que quiero comentar porque de verdad la tengo dentro. Mira, en este punto no sé qué opináis vosotros, pero aprovecho para deciros que me podéis dejar un comentario sobre este asunto. Entonces, pues eso, el tono a mí hay momentos muy épicos, hay momentos que el humor funciona muy bien, pero hay cosas que no entiendo y me sorprende porque habiendo visto las películas de It, precisamente tiene un humor, porque las películas son de terror, pero tienen también un componente de humor que a mí me encanta. Es un humor que lo noto muy orgánico, que noto que es un humor aprovechando la situación, con comentarios sobre todo la primera película, con los críos y tal, que esa barrera del terror se rompe un poco por la reacción de los personajes, es muy de situación y a mí me gusta mucho su humor. Es un humor también que se aplica a las películas un poco de Snyder. En Justice League hay humor. No es el factor principal, pero lo hay. Y a mí me gusta mucho cómo funciona, porque no es algo que. Un chiste como forzado, que no sale, es muy de. ¿No? Cuando Aquaman está con Flash probándose la gorra y dice: esta no, esta seguro que no. Se prueba la otra y la respuesta de Aquaman es: a ver la otra. Son tonterías, lo sé. Y tú dirás: esto a mí no me hace. Ah, pues a mí ese tipo de humor muy en segundo plano, muy de situación, muy de relación entre personajes, como cuando Diana se prepara un té y está Alfred, que es inglés y tiene cierto purismo por el inglés, está como nervioso diciéndole a Diana, vas a quemar el no sé qué, menos tiempo, la temperatura, ponle la tapa. Es, pues, que evidentemente no es humor ahí a lo grande, pero el tipo de humor me gusta y hubiese preferido, y The Flash tiene algún tipo de humor de este, pero se ve yo creo empañado por otro humor tonto, que tampoco voy a decirlo aquí, no me acuerdo de todo, pero hay una cosa con un diente que a mí ya, por mucho que se cierre, dicho muy ambiguo, que lo estaba viendo y digo, esta mierda que es, no puedo decir de otra manera, dije, esta mierda que es, tío, o sea, no lo entiendo. No sé hasta qué punto Andy Muschietti es responsable de todo este humor, si es un poco impuesta por Warner, tampoco sé hasta qué punto James Gunn ha tenido participación
en todo esto, y con el tema de humor podríamos enlazar ya y ir poniendo rumbo final a lo que a mí yo creo más me ha matado, que es el final. Bueno, antes voy a mencionar las referencias, porque hay mucha sorpresa y la verdad es que son muy divertidas. O sea, molan mucho, son nostálgicas, divertidas. O sea, es difícil no sonreír, sobre todo si conoces un poquito el universo de DC, sobre todo el de tele y cine. Veremos. No voy a comentarlos, va, esto lo dejo, esto lo voy a, no voy a hacer solo. Estos cameos que veremos en un momento de las Speed Force, no lo voy a revelar, pero ya os digo que hay dos o tres que uno por nostalgia y otro por otros motivos, es difícil que no sonrías. Es difícil que no te saque una sonrisa, la verdad. Y ahora sí, el final. Yo no sé hasta qué punto esto es culpa mía, culpa de todo el ruido que se ha hecho con influencers, que no sé qué, si al principio de la película se iba a llamar Flashpoint, con todos estos cambios, al final la película se ha visto sometida y ha vivido unos cambios. Antes de la película no se encontraba director, se rodó la película, luego el caso Ezra Miller, no voy a entrar en detalle de eso, lo que sí que yo creo que es indudable que ha afectado es el cambio de plan a lo que se ha visto sometido esta película, porque al principio iba a ser un final, luego iba a seguir Snyder, no iba a seguir, al final ha venido James Gunn, entonces esta película, guste o no, se ha visto sometida a cambios. Al principio se decía que Michael Keaton iba a ser el nuevo Batman canon de este universo compartido, luego hubieron unos cambios, se decía que Ben Affleck volvía, iba a estar al final, iba a aparecer en Aquaman 2, creo que a estas alturas no va a aparecer, o sí, ya veremos por dónde lo tiran, pero no para quedarse, en cualquier caso. Y luego, pues, este final. Que en lugar de ser lo que yo esperaba, insisto, quizá culpa mía, pero yo esperaba una película de Flash que parecía una pieza clave en este momento en el que se encuentra DC, de reinicio, de cambio, de giro de dirección y tal, pues pensaba que iba a ser un Flashpoint y que nos iban a dejar ver un poquito, ¿no? Enfilado hacia dónde iban, hacia dónde podían ir, algo, unas migas de pan, unas pistas. Sin embargo, creo que el final es más un chiste que algo que de verdad vaya a tener relevancia de algún tipo. Spoiler, cuando Flash regresa y recupera todo, creyendo que ha vuelto a su universo, se mensajea con Bruce Wayne y, sorpresa, muy simpática, las cosas como son, o sea, yo, pues me hizo gracia. Luego, viendo que eso era el final, no tanto, ¿no? Pero es Josh Clooney. Es decir, Flash termina en el universo tan criticado de Josh Clooney. Y termina ahí. Lo cual, o estamos todos locos y de repente James Gunn tiene un plan en el que Brave and the Bold, la película de Batman, va a ser interpretada por Josh Clooney recuperando Batman y Robin y todo lo demás. Cosa que yo creo que no. O se queda en un puto chiste. No sé qué es peor. Y luego está la escena post créditos, porque si uno podía creer que había algo detrás que vislumbrase un poco algún tipo de futuro, no. Y quiero aclarar, no soy de los que defiende que una película solo es importante por la escena post créditos. Creo que no es así. Lo he comentado muchas veces en mis directos. Creo que no es así, no debe ser así, pero en la película de Flash, en una película que juega con el concepto Flashpoint, como que sí que tiene cierta importancia. En la escena post créditos vemos a Flash encontrando a Arthur Curry, Aquaman, en un bar borrachísimo mientras le cuenta todo lo que ha vivido y Aquaman no se lo cree. Pero es posiblemente la escena más irrespetuosa, te diría. O sea, llega a un nivel que yo me he sentido ofendido, como falta de respeto, como diciendo, ¿esto es la escena post créditos de la peli de Flash? O sea, tengo que ver a un Aquaman que he visto en otras veces brillar con una epicidad alucinante, que a mí es el tratamiento que me gusta que se le da a superhéroes en general. Tengo que verlo en el suelo, borracho, en un charco, habiéndolo llamado ya varias veces sireno, no sé qué, o super sireno. ¿Es esto el camino? ¿Qué es esto? Y es aquí donde creo que ya, después de reposarlo, he dicho, no quiero, lo amo, pero no quiero que el Snyderverse siga. O sea, no quiero que el Snyderverse siga, evidentemente, sin Snyder.
que ya a estas alturas pues ya sabemos que no va a ser, ¿no? Tío, reinicia. O sea, ya no quiero, me sabe mal, ¿eh? A mí no me gusta, a mí el cast que hay ahora mismo de superhéroe me gusta, pero ya no, tío, ya no. Ya quiero que se finiquiten los proyectos que haya. Aquaman 2 ya me la empieza a sudar bastante. Blue Beetle lo tenía ahí. Ahora mismo Blue Beetle me la suda 2000, me da igual. Amanda Waller, todo lo demás, que hagan aquí una despedida. Si, no creo que sea la despedida que aquí no ha habido, porque este es otro tema que me molesta mucho. No se ha despedido nada ni a nadie con cierto cariño. O sea, entiendo que Muschietti ya os he dicho que ha intentado honrar el legado. Pero, tío, o sea, que a mí, el Superman de Henry Cavill, que se ha tratado tan mal desde Warner, tenga una despedida, por llamarlo de alguna manera, y que la última vez que lo vayamos a ver sea, spoiler, en una televisión de noticias que está salvando el mundo, visto de espalda, que no se ve ni bien, y luego un momento en CGI de Polar Express. No es que salga, ¿eh? O sea, en la Speed Force. Hostia. No, tío. Y Ben Affleck, lo mismo. Aparece al principio, que bueno, no es la mejor aparición del mundo, pero bueno, está bien, es él, tal. Y me estás diciendo que ya no lo vamos a volver a ver y que eso ha sido el adiós, también con Wonder Woman. No sé. Mira, ya lo que decía al principio de que me gusta Snyder, pero no odio a James Gunn. Ok, has decidido reiniciar. Ok. Pero el final de esto creado, el final de estos héroes, estos personajes, estos actores, creo que merecían algún tipo de película, algún tipo de escena final, algún tipo de algo para despedirlos, ¿no? Como si fuese una especie de créditos de Endgame. Despedirlos bien. Oye, no a todo el mundo le ha gustado, ya sabemos que este universo de Snyder dividió mucho a la audiencia. No es que fuese un desastre y no le gustase a nadie, tampoco lo he puesto. La verdad es que causó división, esa es la realidad. Pero creo que creo que hay mucha gente que sí que le gustaba. Hay mucha gente que quizá no es fan de Snyder y no exactamente el tono, pero creo que nadie tenía problemas con Henry Cavill como Superman. Quizá con el tono, quizá con que si se volvía malo, que si no. Pero yo es que hasta a gente que no le ha gustado mucho el mundo de Snyder nunca ha renegado del chaval que hace. Del chaval, digo, del chavalito, ¿no? De Henry Cavill como Superman. Hay gente que con Ben Affleck, pero bueno, Ben Affleck es un tema aparte que podríamos hablar, porque hay gente que todavía recuerda Daredevil, como si la gente no avanzase, no tuviese carrera, no tuviese Ben Affleck una evolución, no tuviese ya Oscar a sus espaldas, bla, 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 no quiero entenderme en este tema. Pero bueno, creo que los personajes estaban ahí, creo que tenían un respeto tanto por los fans de Snyder como para los no fans de Snyder. Creo que había gente que los personajes en sí que le gustaban y que no le hubiese importado en absoluto, yo creo que le hubiese gustado incluso a esa gente ver cómo simplemente pues, se despedía. Y en The Flash no ocurre. No sé si sorpresa, sorpresa, en Amanda Waller o en alguna cosa en la que haya vaya a verlo. No tiene pinta. Y yo, hablando ahora mismo de The Flash, que es lo que he visto, estoy como dolido. No sé. En fin, creo que no me queda nada por mencionar. Si has llegado a este punto del vídeo, creo que me he extendido bastante, pues te doy evidentemente las gracias. Si te ha gustado, yo no subo mucho contenido, pero oye, pues se agradece al menos el like y si te viene muy arriba la suscripción. Y poco más, me gustaría saber tu opinión. Si has visto la película, pues me digas un poco qué te ha parecido. Y si no la has visto y te has arriesgado con los spoilers, que yo sé que hay gente que aunque no haya visto la película le gusta meterse al mundo de los spoilers, pues decime un poco qué te ha parecido mi opinión, si era lo que esperabas de la película, si no, en fin. Al final estoy pidiendo un poco de atención. Yo soy Fenometrix, nos vemos en el próximo vídeo. Y si te apetece, sígueme en otras redes que te lo dejaré en la descripción donde estoy, ahí sí, más activo. Hasta otra.